dar una serie de instrucciones a la computadora. De hecho, si yo lo escribo aquí, es la parte teórica de lo que hacemos en programación. Realmente no vamos a programar en un buen rato. Sí va a ser interesante cuando ya comencemos con código, pero ahorita nos vamos a centrar completamente en desarrollar, pues, ahora sí todos los conceptos requeridos para lo que es programación como tal. Primero que nada deberemos de entender lo que es programar. Programar, pues, no es otra cosa más que dar una serie de instrucciones a la computadora. De hecho, si yo lo escribo aquí, vamos a decir que programar es enviar una serie de instrucciones al procesador de la computadora que permitan, permítanme aquí, déjenme dar un salto de línea, que permitan manipular información almacenada en memoria. Esto es formalmente lo que nosotros vamos a entender por programar. No es más que dar una serie de instrucciones. Pero ¿a qué me refiero con el procesador y a qué me refiero con la memoria? Entonces, programar resulta ser esto. ¿Y qué vamos a entender por dar una serie de instrucciones al procesador y a la memoria? Pues bien, primero debemos de definir qué es lo más básico que nos va a definir una computadora. Lo más básico que nosotros vamos a entender por una computadora van a ser tres cosas. Las voy a poner aquí. Así. ¿Y qué va a ser? Principalmente para nosotros, la computadora se conforma por un CPU, que es la unidad. Sus siglas de su significado en inglés solamente es unidad de procesamiento central. Es aquella que se va a encargar de interpretar todas estas instrucciones que nosotros le demos. Vamos a requerir de una memoria RAM o una memoria volátil, que es simplemente donde vamos a estar almacenando la información de nuestros programas. Prácticamente aquí van a ser las variables. ¿Y qué es este cuadro más grande? Pues bien, este solamente se le conoce como una tarjeta madre. ¿Qué es una tarjeta madre? Solamente pues es aquella que permite la comunicación entre nuestro procesador y nuestra memoria. Son canales de comunicación. En una tarjeta madre van a encontrar pequeñas líneas, en general de cobre, de silicio o de cualquier otro material conductor, que permiten la comunicación entre el procesador y la memoria RAM. Esto es lo más básico que requiere una computadora. No necesita más. Claro, algunos les van a decir, algunos pueden pedir un disco duro. Eso lo escribo aquí a mano porque no son requerimientos necesarios para que trabaje una computadora. Un disco duro, a veces tarjeta de video, ¿qué otro? Y tarjetas que se encarguen del sonido, de cosas específicas que hoy en día en las computadoras modernas utilizan. Por ejemplo, una unidad de DVD ya no es considerada básica, por un tiempo lo fue, pero formalmente lo que vamos a entender por una computadora no es otra cosa más que el procesador y la memoria RAM, que es con lo que nos vamos a estar comunicando.
una lavadora, un horno de microondas, a pesar de que tienen pantallas y todo eso, botones, la parte básica de ellos es tan simple como esto: una tarjeta madre, un procesador y la RAM. Nosotros nos encargamos de darle instrucciones al procesador, le mandamos instrucciones que en ocasiones requerirán almacenar datos en la memoria RAM. Lo haremos por medio de variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues esto es todo lo que conlleva la programación como tal. ¿Cualquiera puede programar? Sí. Al final del día solo es controlar instrucciones, subir y bajar datos a la memoria RAM, que se borra inmediatamente nosotros apaguemos la computadora. Por eso es la necesidad de un disco duro. Si nosotros queremos almacenar información o configuración, pues sí requerimos de un disco duro para estar guardando nuestros datos. ¿Por qué? Porque lo que se guarda aquí en la memoria RAM siempre se va a borrar. No es comparable cómo trabaja un procesador a cómo trabaja un disco duro actual, a pesar de que hoy en día existen los que se llaman discos duros de estado sólido, que alcanzan velocidades bastante altas para copiar un archivo. No es lo mismo que estar manipulando entrada y salida de datos constante. Las memorias RAM por lo regular son más rápidas a coste del espacio que pueden manejar. Una memoria RAM actualmente puede llegar a un máximo. Las van a encontrar, para que se entiendan, se puedan trabajar bien en una tarjeta madre, no llegan a superar los 128 gigabytes. Entonces, eso es una gran diferencia con respecto a un disco duro. Nosotros lo que vamos a hacer, lo vuelvo a repetir para que quede claro, es dar las instrucciones a nuestro CPU. Nuestro CPU, lamentablemente, y aquí vamos a lo siguiente, no entiende nuestro lenguaje, ni está cerca de entenderlo. Un procesador se comunica en lenguaje binario. Toda computadora habla en lenguaje binario. Y entonces, ¿qué vamos a entender por lenguaje binario? Pues lenguaje máquina es por medio de un sistema binario. ¿Qué quiero decir con binario? Que solamente consta de unos, o bueno, lo pongo en orden, ceros y unos. ¿A qué voy con esto? Que si yo quisiera decir, por ejemplo, la palabra hola, si yo digo la palabra hola, algo que yo puedo escribir así, de alguna manera, tendría que pasarlo a código de ceros y 1. Este no es el código realmente de la palabra hola. Realmente, si ustedes quisieran transcribirlo, una forma es que a cada una de estas letras les corresponde un código que se llama ASCII. Este código lo único que es transcribir las letras que nosotros conocemos del alfabeto, llevarlas a unos y ceros, que es una aproximación del lenguaje máquina. Cada letra ocupa 8 bits. De hecho, una forma de medir la cantidad de información que nosotros transcribimos, con la que nosotros interactuamos en una computadora, es por medio de una unidad. Tiene su propia unidad de medida, que justamente se llama bit, proveniente de que solo vamos a trabajar con ceros y unos. La unidad de información mínima es conocida como bit. Entonces, al final, ¿qué es un bit? Un bit no es otra cosa más que un 1 y 0. Este es un bit, este es otro bit, estos son 2 bits juntos, estos son 3 bits juntos. Un bit solo puede tomar dos valores, o 1 o 0, y es la unidad mínima de información con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? ¿O por qué es importante?
Pues bien, aquí ya se cambió el fondo, perdón. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con la unidad de información mínima? Pues resulta que de ahí yo sigo procesando. Ustedes recuerdan, por ejemplo, sus velocidades de internet se miden, por ejemplo, en megabits. Este M de aquí son prefijos y son los mismos que ustedes conocen de física, que van a conocer en física o que han visto en física, en notaciones científicas. Por ejemplo, un mega, que es esto de aquí, mega. Esto lo escribo porque voy a necesitar utilizar varios símbolos. Es equivalente a multiplicar por 10 a la 6 cualquier cantidad. Un giga es equivalente a multiplicar por 10 a la 9. Un tera es equivalente a multiplicar por 10 a la 12. Entonces los megabits que ustedes contratan en sus planes de internet o de teléfono, que son las velocidades, megabits por segundo, solamente es, por ejemplo, las conexiones antiguas, las primeras conexiones de banda ancha, que eran de 1 megabit, era igual a 1 por 10 a la 6 bits. Pero esto yo como lo convertí en la velocidad de descarga. Si en las velocidades de descarga, por ejemplo, me aparecen como mega, así con una letra mayúscula, pues esta B mayúscula lo que significa son bytes, que es la siguiente unidad de medida. ¿A qué equivale un byte? Equivale a un carácter, o sea, a una letra. Les dije que cada letra, por ejemplo la H de hola, le correspondía a un código ASCII, que no es otra cosa más que una serie de 8. Como no me sé el código de la H, vamos a ponerlo así: B1, B2, B3 hasta B8 bits, donde cada BJ de estos es o 1 o 0. Le corresponde uno de estos códigos. Esto que está aquí es un byte. Un byte no es otra cosa bueno, aquí lo pongo así: es un arreglo de 8 bits. Ay, perdón, ya me acostumbré a otra. Entonces, un arreglo de 8 bits, como por ejemplo este que está aquí, va a ser un byte. Va a ser la siguiente unidad con la que podemos trabajar. Y ahora sí ustedes ya pueden hablar de las velocidades de descarga y de sus archivos. Igual, los bytes tienen los prefijos. Un prefijo que me faltó poner simplemente fue el prefijo de K, kilo, que ya ustedes lo conocen bastante bien. No solo se utiliza en informática, que es equivalente a poner 10 a la 3 de la unidad que estemos poniéndole este prefijo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer, por ejemplo, si quieren saber a la velocidad real en la que van a descargar de internet? Me regreso al ejemplo. Si yo tengo un megabit de velocidad de internet, 1 megabit por segundo, quiere decir que yo voy a descargar 1 megabit cada segundo. Para saber cuántos bytes realmente voy a obtener, pues lo único que tengo que hacer es dividir 1 por 10 a la 6, dividirlo entre 8, y esto me va a dar la cantidad de bytes, y esto ya me va a dar la velocidad de descarga de mis archivos. Hoy en día las tasas de velocidad de internet, por ejemplo, alcanzan los 200 aquí en México, porque de hecho sí alcanzan gigabits, los 200 en Corea, por ejemplo, en Corea del Sur, en megabits por segundo. Realmente no se pone la S, pero es una mala costumbre que tenemos de ponerle cuando hablamos en plural, pero es 200 megabits por segundo.
Estas son las velocidades a las que uno descarga los archivos hoy en día. Entre 8 bytes. Esto aproximadamente ¿qué prefijo tenía? Déjenme recordar. Prácticamente a esta velocidad estarán descargando a 21 megabytes con B mayúscula, por segundo. A veces las compañías utilizan esto como promoción porque pues 200 se ve más grande que 21. Y bien, ¿qué es lo que? De hecho son menos, son como 19 aquí. Pero bien, ahora ya que entendemos cómo funciona la unidad mínima de información, ¿dónde se almacena esa información? Pues esa información o estos caracteres, por ejemplo la H, se almacenan en la memoria RAM. Cada vez que yo quiero guardar un número, por ejemplo, un valor, si yo hago una variable A, todavía no tenemos en variables, pero imagínense aquí como en matemáticas, si yo quiero asignarle el valor 2100, por ejemplo, se le asigna un espacio en la memoria RAM. ¿Cómo es que se almacena en la memoria RAM? Pues esta está dividida en bytes, o bueno, es en cajones de bits, si lo quieren ver, pero por lo regular está segmentada en bytes. Siempre se mide un byte, le asigna cierto carácter. El 2100 requiere cierta cantidad de bytes, según cómo lo guardemos. Por lo regular van a ser 4 bytes, se almacena en 4 bytes. El 2100, ¿esto qué quiere decir? Que va a haber 4 cadenas de les voy a denotar así: B11, B12 hasta B18. Esta es una cadena de un byte. Luego viene una segunda, B21, B22 hasta B28. Y así sucesivamente hasta la cuarta cadena, B41, B42 hasta B48. En esto se almacena ese número 2100, requiere de 4 espacios en la memoria para poder almacenarse. Suena un poco extraño, pero bueno, de esto realmente se encargan el análisis numérico, entender cómo es que se almacena la información aquí. Para nosotros realmente no va a ser tan importante, solo nos interesará recordar que en la memoria RAM siempre vamos a almacenar de esta manera. ¿Por qué? Porque si uno quiere de verdad programar a cierto nivel, tiene que saber que estas cosas, esta sección de 4 bytes, les corresponde una dirección. Así como la de nuestra casa o cualquier otra cosa, o una oficina, etc., hay una dirección que indica en qué lugar de la memoria RAM se guardaron. Y nosotros en algún momento podemos llegar a necesitar o manipularla, o para nuestra conveniencia va a ser necesario saber cómo manipularla. Aquí es, por ejemplo, donde entra C, que es un buen lenguaje que nos permite manipular esas direcciones. Así que, pues esta parte espero que quede clara de cómo es que funciona una computadora, que no es otra cosa más que dar una serie de instrucciones a nuestro procesador para que almacenen datos en la memoria, estén interactuando con ellos, nosotros podamos sacar información de ahí y poderla procesar a nuestro gusto. Ahora nosotros nos vamos a convertir en el procesador. Como les digo, en base a esto, cualquiera puede programar, no es nada del otro mundo realmente. El detalle en lo que distingue a un programador es serio o profesional, por así llamarlo, alguien que se dedica a esto, es en optimizar la forma en que nos comunicamos con la memoria, en que bajamos datos, y la forma o el orden en que hacemos los procesos.
Nosotros, por ejemplo, vamos a entender la siguiente sesión. Lo que vamos a entender o tratar de entender es cómo llevar nuestras instrucciones a una computadora. Vamos a primero necesitar entender cómo trabajar con un algoritmo, que es, bueno, primero que nada, qué es un algoritmo, cómo representarlo, cómo entenderlo, para poder saber en qué orden tenemos que dar las instrucciones. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? ¿O por qué es importante? Pues bien, cuando nosotros estamos trabajando con el procesador, dándole las instrucciones, el procesador manipula las instrucciones de una en una. Hoy en día, a pesar de que hay multihilos, multiprocesos, ustedes han visto que si ven un comercial de un procesador actualmente, siempre se vende, por ejemplo, con la idea de 8 núcleos, 16 procesos, por ejemplo. Así es como se vende hoy en día un procesador, con esta insignia. ¿Qué quiere decir con esto? El procesador tiene 8 núcleos, 8 unidades de procesamiento, y cada una de ellas puede ejecutar 2 procesos a la vez, lo que hace que simultáneamente se puedan ejecutar 16 órdenes. Programar aprovechando esa idea es algo complicado. Esto es más que nada, por ejemplo, para nuestro sistema operativo. En el caso de que nosotros tenemos abiertos varios programas, pues puede estar ejecutando lo que haga uno en un núcleo, mientras lo que se ejecuta otro en otro núcleo. A veces, por ejemplo, para programar algoritmos o simulaciones, es muy ventajoso que nosotros utilicemos esto. ¿Por qué? Porque pues podemos repartir nuestros procesos de simulación en cada uno de los núcleos o en cada uno de los procesos y decirle al procesador que me junte el resultado de cada uno, y así nosotros lo haríamos más rápido. En este caso de ejemplo, 16 veces más rápido. Pero lo que nosotros hacemos realmente, este concepto de separar la programación se conoce como programación en paralelo, ya es un poco más, ya es bastante avanzado. De hecho, no es tan fácil de dominar, porque el procesador, sobre todo, más bien, otra vez, porque el procesador no se encarga de unir nuestro resultado. Nosotros tenemos que estar interpretando los resultados y decirle a nuestro procesador en general, a nuestro primer proceso, que si un resultado salió antes que otro, decirle cuál va primero y cuál va después. Por eso es que requiere un nivel un poco más avanzado. Entonces, nuestra serie de instrucciones van a ir en orden. O sea, un procesador entiende instrucciones en orden. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes quisieran realizar esta operación 2 más 4 multiplicado por 8, es tan fácil como decir 4 por 8 y luego sumarle 2. El procesador primero, lo que va a tener que hacer, o lo que le tendríamos que decir al procesador para hacer esta operación, es primero decirle en qué orden debe de ejecutarla. O primero tiene que decir que leer la operación. Ese sería nuestro primer paso. Leer la operación. Una vez que la leyó, identificar las operaciones o suboperaciones, en este caso la suma y la multiplicación, o símbolos. En este caso, ya que las identifica, multiplicar sería la primera, porque primero realiza una multiplicación. Realmente aquí me faltaría un paso: identificar. Con identificar operaciones, identifica cada una de las operaciones que hace, pero no las delimita. O sea, no sabe cuál es la suma y cuál es la multiplicación en sí, o cuál va a ser primero. Entonces nosotros, después de identificar las operaciones, realmente lo que tendríamos que hacer es establecer el orden de operación.
de operación. Y una vez que lo identifica, pues ahora sí, en este paso va a identificar que primero va a establecer que primero hagamos la multiplicación y luego la suma. Y entonces lo que va a volver a hacer es volver a identificar déjenme, mejor lo pongo en otra hoja. Sí, ya no tengo espacio en esta. El siguiente paso va a ser identificar operandos del producto. Aquí ya lo abrevio, del producto. Luego va a ser realizar multiplicación. Aunque no lo crean, todavía tendría que hacer almacenar. El resultado en memoria. Luego de esto, ¿qué es lo que hace? Pues ya que lo almacenó, identificar operaciones restantes. Operaciones restantes. Vimos que hace una suma, volvería a identificar los sumandos. Y aquí me faltan muchos pasos, aunque no lo crean. Sumar, de hecho aquí me estoy con el resultado anterior. Que no es otra cosa más que el resultado de la multiplicación. Y por último, aunque no lo crean, todavía faltaría un paso de devolver el resultado. Todo este procedimiento, que para nosotros parece bastante absurdo, resulta que para una computadora no lo es. Una computadora lo hace todo de la manera más básica que se pueda. Todas estas instrucciones, aunque parezcan bobas, simples, que cualquiera entendería, una computadora incluso se le pueden llegar a complicar. Muchas de estas resumen otras instrucciones que requieren. A esto que nosotros hicimos aquí, esta serie de instrucciones que empiezan desde aquí y terminan aquí, se les conoce como un algoritmo. Un algoritmo es una serie de instrucciones no ambiguas. Esto lo voy a poner con mayúscula para resaltarlo. De hecho, mejor ahorita lo subrayo. No ambiguas. Lleva acento. Perdonen que lo haya gritado ahí. Ambiguas. Para resolver. Para realizar una acción. Una acción. Resalto la palabra ambiguas, no ambiguas, porque es muy importante para nosotros. Lo de arriba todavía quedó muy ambiguo en algunos casos. Por ejemplo, almacenar el resultado en memoria no dice en qué parte de la memoria lo va a realizar. Todavía queda muy ambiguo para una computadora. Identificar operandos del producto no dice
en qué posiciones están los operandos, solo los va a identificar, pero nunca decimos cómo. Esos procedimientos para una computadora son bastante complicados. Entonces, lo que nosotros hacemos como programador es llevar todas estas instrucciones, llevarlas a una forma que las entienda la computadora. Afortunadamente, hoy en día los lenguajes de programación son tan avanzados que ya se parece a una forma de hablar de nosotros. Lo repito, como lo dije en la clase anterior, es el inglés, porque es el lenguaje universal. Es muy similar a nuestra forma de hablar. Hay un intento, de hecho, en que nosotros prácticamente para programar lo único que hagamos es escribir la instrucción como tal y la entienda. Es un proyecto bastante pesado porque requiere incluso de inteligencia artificial como tal, pero lo que nosotros nos vamos a centrar pues es en lo clásico. ¿Y qué tenemos con eso? Entonces, de aquí, del algoritmo, espero que aquí les hayan quedado claro que es un algoritmo. No hay una clase que van a ver a futuro, que es la de métodos numéricos. Me parece que es en tercer semestre. En la ingeniería, en la licenciatura es hasta quinto semestre y es optativa, que les va a mostrar una serie de algoritmos para realizar tal vez operaciones que a ustedes les parezcan simples, como resolver un sistema de ecuaciones o cosas así. Y la idea de esas clases es que ustedes entiendan los algoritmos, perdonen el ruido, es que ustedes entiendan los algoritmos que hay actualmente y que tal vez si les interesa la investigación en algún futuro puedan ustedes mejorarlos y sean más rápidos, porque un algoritmo se mide en la velocidad en que tarda en devolver un resultado. Es eficiente si puede realizarlo con la menor cantidad de recursos, o sea, la menor cantidad de memoria ocupada, y devolver su resultado en el menor tiempo posible. Algoritmos como multiplicar matrices requieren un tiempo fijo, una cantidad de operaciones fijas, y entonces eso complica la situación. Eso realmente es un trabajo muy muy pesado, el realmente entender un algoritmo y cómo funcionan. Otra cosa que hoy en día se está utilizando es hablar de algoritmos cuánticos. ¿Qué es un algoritmo cuántico? Pues bien, es un algoritmo que funciona en la computación cuántica, que lo estoy repitiendo aunque no les he dicho realmente qué es, pero la computación cuántica, a diferencia de la clásica, que es lo que hacemos ahorita, es que en lugar de trabajar con un bit, trabaja con un qubit, con un que se le llama, su unidad mínima de información va a ser el qubit, que es a diferencia de nuestro bit, que trabaja con dos valores, ceros y unos. El qubit no. El qubit trabaja con diferentes estados del 0 y 1. ¿Qué quiero decir con diferentes estados? Que, por ejemplo, puede trabajar, dicho de una manera muy coloquial, que puede trabajar con un medio de 1 y con un medio de 0 a la vez, y a su vez puede trabajar con un cuarto de 1 y con 3/4 de 0, porque ceros y unos solo son estados de nuestra computadora y puede hacer combinaciones de ellos, que es prácticamente lo que hace la mecánica cuántica. Se están trabajando algoritmos para utilizar este qubit como unidad mínima y se han mejorado muchos. Cosas que se cree que para nuestra computación se creen imposibles de resolver. Por ejemplo, la descomposición de un número en números primos, en producto de números primos, como se conoce como el algoritmo, como el teorema fundamental del álgebra. Para las computadoras actuales es muy complicado hacer eso. Por eso, justamente, actualmente se utilizan algoritmos de cifrado, que es un cifrado, es ocultar texto, ocultar información. Se utilizan mucho esa descomposición de números enteros en números primos, porque es muy complicada para las computadoras actuales. Los algoritmos son bastante tardados en descomponer incluso números tan pequeños de 5 cifras, por ejemplo, ya se tardan demasiado. La computación cuántica los resuelve muy rápido, o sea, los hace en cuestión de minutos, cuestión de segundos en los más eficientes, y pues ya se vuelve inseguro eso. Pero pues no estamos muy cerca, que digamos, de llegar a una computación cuántica real. Ya hay computadoras cuánticas, pero no son de procesos generales. Les comentaba que Eidal, siempre se me olvida su apellido, Ada, bueno, la primera programadora, lo que hizo
fue convertir la máquina de Babbage, una máquina de tarjetas perforadas, la convirtió en una máquina de proceso general. Por eso es la primera programada, porque supo hacer que la máquina entendiera una serie de instrucciones para las cuales no estaba hecha. Se está viviendo actualmente eso con la computación cuántica. Las actuales no son de proceso general, no hacen cualquier cosa, siempre hay que predefinir para qué están hechas, pero bueno, en la actualidad pues ya se está tratando de llevarlas a ese uso general, pero no es una tarea, pero no es una tarea fácil. Empresas como IBM, Google se prefirieron unirse a competir para llevar este sueño a la realidad, y créanme que no tardan mucho en que se realice. Y no mucho, me refiero a 50 años máximo. Entonces, regresando ahora sí a nuestro tema, ¿qué vamos a entender por un lenguaje de programación? Que es con lo que vamos a trabajar nosotros realmente. Solo doy la definición, esto quería que quedara corto porque pues como son sesiones teóricas tampoco quiero que se hagan tediosas. Y con esto acabo y empiezo la siguiente. Lenguaje, siempre aquí tengo el ingrato, ustedes disculpen, espero que a ustedes no les pase, pero tengo el problema de si va con G, con J, es con J. Lo malo es que se parece mucho a la palabra en inglés y esa va con G. Lenguaje de programación. Son una serie de instrucciones que permiten la interacción con el procesador de una computadora. ¿Por qué realmente no le pongo algo más específico como un lenguaje, como qué tipo de instrucciones son o cuál? Lo que pasa es que los lenguajes varían. Ya en la siguiente clase veremos dos vertientes simples del lenguaje, pero incluso hubo una época en que se llegaba a programar hasta nivel máquina con unos y ceros. Las tarjetas perforadas son el ejemplo. Una perforación era un 1, un espacio en blanco era un 0, y así se programaba. Alguien llegó y dijo, no, ¿sabes qué? Esto es muy complicado. Vamos a hacer unas instrucciones un poco más simples, que las entienda cada procesador. Se creó el lenguaje ensamblador con las máquinas. Esto gracias, por ejemplo, a los avances que proporcionó Turing en los 60. Turing en los 60, perdón, Turing es de la Segunda Guerra Mundial, en los 40, en los 60 tuvo su auge, sí, así está más, no en los 60, perdón, estoy tratando de organizarme, en los 60 fue ya el auge con C, sí, fue entre Turing, aunque, sí, históricamente, bueno, fue Turing, fue alguien que contribuyó mucho a la teoría de la computación, se conoce más por haber descifrado la máquina Enigma cifrada, que era la máquina con la que cifraban los nazis sus mensajes. Él supo cómo descifrar los mensajes, fomentó lo que se conoce hoy en día como las máquinas de Turing, que son justamente lo que nos lleva a la programación actual, una serie de instrucciones que dan una salida. Nosotros introducimos caracteres y ellas dan una salida. Por eso es que me estaba confundiendo tanto con su auge, porque Turing todavía vivió hasta los 60, me parece. Bueno, espero, ya les daré los datos históricos reales, la línea del tiempo real. Pues resulta que después de trabajar tanto con ceros y unos no se daban abasto, se creó lo que es el lenguaje ensamblador, que este lenguaje es independiente del procesador. O sea, el lenguaje ensamblador para un procesador no es el mismo para otro procesador. Es lo que pasa hoy en día con nuestros idiomas. Un idioma, el español, para mí es diferente a alguien que habla español en España, o que habla español en Perú, o que habla español en Chile. Es el mismo idioma, pero tiene unas diferencias que a veces sí llegan a confundir. En el ensamblador no eran pequeñas las diferencias, eran bastantes. Y hoy en día se siguen utilizando, pero son para muy específico, o personas que quieren optimizar al 100% sus programas, siguen utilizando ensamblador. Luego llegaron lenguajes como C, como Fortran,
como Basic, Pascal, COBOL, que ya fueron lenguajes que pudieron eliminar un poco la abstracción de ensamblador y ya eran más parecidas a nuestras palabras, las instrucciones. Y eso fue lo que permitió. Por eso es que aquí no especifico qué tipo de instrucciones son, porque varían dependiendo del lenguaje que nosotros usamos. Hay una clasificación muy importante que son lenguajes compilados o lenguajes de programación interpretados, que es la que nos vamos a centrar, y es la razón por la que estamos usando Octave, Java y C a la vez, siendo Java y C ejemplos de lenguajes compilados y Octave un ejemplo de lenguaje interpretado. Veremos sus diferencias ya en la siguiente clase, cuando pues daré esta pequeña clasificación. Hay más clasificación de los lenguajes. Por ejemplo, hay lenguajes orientados a funciones, que lo único que se centran es nada más generar, bueno, su propio nombre lo dice, son funciones, más que buscar abstraer objetos de la realidad, tratan solamente de hacer acciones. Hay lenguajes específicos, nada más que no recuerdo exactamente la palabra en español, que son lenguajes que se utilizan para ciertas circunstancias, o sea, están especificados para ciertas circunstancias, como COBOL, que tiene un enfoque mucho a la economía, como R, que tiene un enfoque completamente, bueno, no completamente, perdón, un enfoque mayor a estadística y situaciones así. El propio Octave pues, está orientado más que nada a resolver problemas de matemáticas, sobre todo esto que les dije que van a ver en la materia de métodos numéricos, cálculo numérico, en eso está orientado Octave. Y bueno, esa es otra clasificación realmente que no es considerada básica, y pues por eso la omitiremos, pero la que nos centraremos completamente será en entender los lenguajes compilados, no compilados, y de ahí pasar ahora sí a lo que son paradigmas de programación, que no es otra cosa más que unas formas o estilos de programar, de cómo generar código. Veremos lo que es programación orientada a funciones, otra vez, aunque esto es diferente al lenguaje, programación orientada a objetos, programación estructurada, que son paradigmas sobre los cuales se da un orden al código y que pueden resultar cómodos según la situación que nosotros entendamos. Bueno, espero que hasta aquí esta clase sí les haya quedado claro, espero que sí haya sido breve. Y bueno, las dudas igual por Hangout y por el correo y bueno, por Classroom.